Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días Honduras, bienvenidos a Frente, ya de inmediato para aprovechar todo el tiempo. Vamos a presentarles a Gabriel Andino con la premisa que hoy tenemos que la incluimos ahora mismo en pantalla para comenzar nuestro programa. Gabriel Andino. Gracias, licenciado. Buenos días a nuestros televidentes y de inmediato le damos a conocer el tema de este jueves para que pueda participar con nosotros. El COVID-19 dejará daños al Producto Interno Bruto sin precedentes en Honduras. ¿Qué tenemos que hacer entonces sin perder más tiempo? Es la consulta para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Le repito rápidamente el tema: el COVID-19 dejará daños al Producto Interno Bruto sin precedentes en Honduras. ¿Qué tenemos que hacer entonces sin perder más tiempo? La consulta para este día. Bueno, pueden decir la COVID, si quieren, pueden decir la COVID. Porque según la Real Academia, preferiblemente, cuando usted se refiere a esto, diga la COVID, aunque ya admitió que puede decir el COVID. Pero preferiblemente, dice, puede decir la COVID porque es el sustantivo. La caída en los ingresos, el cierre de negocios, la pérdida de empleo y de la capacidad de compra de los hondureños producto del coronavirus se convertirá en una hecatombe para la economía nacional. ¿Quién ha dicho eso? El especialista en banca y finanzas, expresidente del Banco Centroamericano, Federico Álvarez. La caída en los ingresos, el cierre de negocios. Caída de los ingresos, porque ¿quién va a pagar tributos si tiene los negocios cerrados? La pérdida de empleo, estamos viendo, suspensiones y despidos. Y de la capacidad de compra de los hondureños, obvio, y sin dinero, ¿quién va a comprar? Producto del coronavirus, todo esto se convertirá en una hecatombe para la economía nacional, según Federico Álvarez. El daño que dejará el coronavirus en el Producto Interno Bruto es sin precedentes y no tiene comparación en el país. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es el PIB? Es toda la riqueza de Honduras. ¿Está bien resumido? Es toda la riqueza del país, ¿verdad? Es toda la riqueza de Honduras. Según Federico Álvarez, los racionamientos eléctricos, ¿se acuerdan ustedes? En 1994, provocaron la caída de un 1.9% del Producto Interno Bruto. 1.9%. El huracán Mitch, que destruyó la infraestructura, provocó una caída del PIB de 2%. ¿Recuerdan ustedes? Que el estimado es que nos destruyó 5.000, 7.000 millones de dólares. Y las secuelas del golpe de Estado fueron del 2.4%. Se paralizó la economía por varias semanas, nadie invirtió, nadie quería venir a Honduras, pésima imagen. Estos eventos naturales, económicos y políticos, ninguno, según Federico Álvarez, se compara a lo que nos va a dejar la COVID en el 2020, al final del 2020. Un crecimiento económico negativo, es decir, un crecimiento económico del menos 6%, que aumentará la pobreza y la desigualdad. Y desde hace tiempo, sin la COVID, hemos sido una de las naciones de América Latina
con mayor desigualdad. Pocos ricos y un montón de pobres. Cerrarán empresas y aumentará el desempleo. Por eso ayer aquí en Telenoticias, a las 9 de la noche, Federico Álvarez pidió que se elabore un plan estratégico y que lo ejecute el gobierno, porque debe contener objetivos de interés público, como ser recuperar el sector productivo y evitar que siga aumentando el desempleo. Hoy vamos a tener a Federico Álvarez, pero también tenemos a un joven profesional estudioso, Rubén Darío Sorto. Rubén Darío Sorto aquí en el set y don Federico Álvarez en su casa. Dicen que don Federico ya estaba bañado a las 5 hoy, ya venía para el programa, pero que la esposa y los hijos lo detuvieron. No, papá, no, vos ya no estás para que andes ahí saliendo a la calle con esta situación. Ya está riendo don Federico en este momento. Bueno, y nos lo dejaron ahí en la casa. Pero tenemos un equipo fuerte, poderoso ahí, de técnicos, de recurso humano y técnico, que nos va a facilitar toda la señal para que don Federico esté como si estuviera acá con don Rubén Darío Sorto en el set. Don Federico. Muchas gracias, un gusto saludarlo, Renato, y le agradezco muchísimo el que me haya permitido hacer esto desde mi casa, porque me libra de un problema casi igual a la COVID para Honduras. ¿Y esto, Marco? Sí. Y lo tienen empijamado o empayamado, ¿no? ¿Cuál es la palabra? No, hoy... Yo no sé, pero me tienen encerrado a piedra y lodo. No, pero tienes razón, es que en realidad, por mi edad, pues soy de riesgo, ¿no? Dice que hoy al ropero le pusieron llave, no lo dejaron sacar camisas y sacos a don Federico. No, venían a bloquearme la salida. Es un hombre de qué edad usted, don Federico. Estar en su programa y le agradezco la oportunidad. No, gracias, don Federico, gracias. Yo tengo 72 años. 72 años. Pero se mira bien, pero hay que cuidarse, sin lugar a dudas. Bueno, está todo planteado. Sí, claro. Sí. Vamos a ir a la pausa y enseguida presento al ingeniero Rubén Darío Sorto y comenzamos el debate. Comenzamos el debate con esta premisa que concluye con una pregunta ahí que nos lee de nuevo la periodista Gabriela Andino. Adelante, Gabriela. Inmediato, licenciado, el COVID-19 dejará daños al Producto Interno Bruto sin precedentes en Honduras. ¿Qué tenemos que hacer entonces, sin perder más tiempo, el tema de hoy, para que participe a través de nuestras redes sociales después de la pausa comercial? Frente a Frente presentó el tema del día. Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Esta mañana de jueves, Banco de Occidente te informa las noticias más sobresalientes en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. El COVID-19 alcanzaría las proporciones históricas de la gripe española, advierten en Estados Unidos. Honduras supera los 30.000 casos de COVID-19 tras reportar 930 nuevos contagios. La ONU urge por una ley sobre tráfico ilegal de migrantes en el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Cómo saber si usted es un paciente asintomático de coronavirus? Bueno, ingrese a tunota.com y ahí encontrará la respuesta. Los 20 empleos por los que pagan más de $50 la hora en Estados Unidos. El médico Omar Videa confirma que es positivo de COVID-19 y tomó todas las medidas. Interesante, César, su recuperación. Con Omar Videa. Quien lo va a tratar es Carlos Roberto Aguilar. Carlos Roberto es un conocido médico también. Pero Carlos Roberto no utilizó el tratamiento maíz,
que Videa ha impulsado junto a otros médicos en esta pandemia. Mira qué interesante, ¿eh? El médico que está tratando y monitoreando a Videa no utilizó el maíz. No utilizó el maíz. El maíz del que este hombre ha sido uno de los grandes impulsores, Omar Videa. Vamos a ver, interesante. Yo venía pensando en consultarle a Carlos Roberto Aguilar si va a utilizar el tratamiento que él utilizó. Él se curó con otros medicamentos y no con el maíz. Interesante, discúlpame que te interrumpí, pero era para aportar. Sumar elementos, aportar, sí. Así es, así que esperamos la pronta recuperación del médico y amigo Omar Videa. Falsos médicos vendieron vacunas contra el COVID-19 hasta por $700 en El Salvador. El Porto, campeón en Portugal, Tondela del hondureño Jonathan Rubio en problemas con el descenso. Hackean cuentas de Twitter de Bill Gates, Obama y otros personajes de Estados Unidos. Y así es la estrategia matemática para pruebas de COVID-19 que disminuiría el contagio masivo. Estas y otras informaciones puede ampliarlas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente. Descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y haga su día más fácil. Realice todas las transacciones sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, conociendo a César Quintanilla, me imagino que estaba diciendo, ya no solo le basta estar en los minutos que les corresponden a él, sino que ya se meten los míos también. Saludos, César. César Quintanilla. Es una terapia para mí al comienzo distenderme. Es una buena terapia. Mire que uno tiene que buscar mecanismos, cómo entrar lo más lúcido posible a los programas. Lo más positivo. Lo más positivo, correcto. Voy a comenzar aquí, que lo tengo presencialmente, al ingeniero Rubén Darío Sorto, a quien saludo. Bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Renato. Siempre atento a nuestras invitaciones, que me dé o me resuma esos datos que ayer publicó la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, a través de su máxima autoridad, Alicia Bárcenas. Muchas gracias. Pues el día de ayer, tanto las Naciones Unidas como la CEPAL publicaron datos que lo que nos confirman básicamente es lo que todos sabemos. Estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos que nos aproximan literalmente al mundo de finales de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no había vivido una crisis tan profunda y tan severa a nivel global. Prácticamente hay muy pocos países realmente que se han logrado separar del mundo de estas caídas. ¿Y qué es lo que dicen los números? CEPAL dice que en la tabla media, en la región centroamericana, Panamá se va a contraer un menos 6.5%. Honduras, un menos 6.1%, Colombia, un menos 5.6%, Costa Rica, un menos 5.5%, República Dominicana, un menos 5.3%. En la región centroamericana prácticamente no hay absolutamente ningún país que crezca durante este año. Eso por un lado. McKinsey la semana pasada publicó un informe donde comparaba los análisis y de muchas fuentes, porque dependiendo de la fuente los números van cambiando. Y lo que decía el informe de McKinsey es que presentaba tres posibles escenarios. En el mejor de los escenarios, el mundo pudiese caer, se pudiese contraer la economía global en menos 3.5%. Y en los próximos 2 años perderíamos alrededor de 8.5 trillones de dólares. ¿Cuánto es en billones esos 8.500 billones de dólares. 8.500 billones de dólares perdería el mundo en los próximos 2 años. ¿Y en millones cuánto es eso? Multiplíquenlo por otros 1000. Serían
alrededor de 850 mil millones de dólares. Estados Unidos, en un escenario, yo diría que bastante conservador, pudiese caer un menos 3.5%, la eurozona un menos 5.4%, y todo el mundo un menos 3.5 este año. O sea, los números son dantescos. No hemos vivido algo así, ninguna de nuestras generaciones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy en la mañana, el Financial Times acaba de publicar un dato que trae un poquito de esperanza. China acaba de presentar el primer dato positivo de crecimiento en los últimos 2 trimestres. Creció un 3.2%, rebotó la economía de China. Entonces, esa es una buena señal para el mundo, porque lo que puede alargar esto es que los países desarrollados y que representan el mayor porcentaje de la economía tarden en recuperarse. Entonces la recuperación de China es buenas noticias para el mundo. A pesar de los pronósticos. A pesar de los pronósticos. Ahora bien, habiendo dicho eso, los números para América Latina no son tan halagüeños y aquí es donde el análisis tenemos que hacerlo de manera profunda y de manera rápida. Tenemos que ser ágiles, porque entre más tardemos en recuperar la actividad económica en el país, peor va a ser para la población. Vea, antes de entrar al programa yo le comentaba, la última vez que yo estuve en este programa fue el 16 de marzo de este año. Y prácticamente no había venido a Tegucigalpa durante todas estas fechas. De hecho, si me ve la vestimenta es porque ando en actividades de trabajo en nuestras empresas que quedan en el departamento del Paraíso. Y además esa fue la ropa que le dio la esposa. Vas a ir con esto y esto para que solo llegues, hagas lo que tienes que hacer y regreses. En mi casa ya se sabe quién manda. Entonces, el punto aquí es que cuando entro a Tegucigalpa veo una ciudad literalmente apagada. Y se ve en los rostros, en el semblante de la gente, la preocupación. ¿Te vino por tierra? Sí. Eso mismo le decía yo a la gente ayer, que anteayer estuve en Comayagua y le comentaba ayer a la gente, mire, apagado todo, les digo. Está apagada la economía. La economía en Honduras literalmente se ha congelado. Usted puede, ante una crisis, reaccionar de manera negativa, congelarse, o moverse hacia enfrente, reaccionar de manera positiva. La manera en que hemos reaccionado durante estos meses es que nos hemos congelado. Lo más peligroso de la pandemia, lo más peligroso del virus, no es el virus en sí, sino es el temor que ha infundido a todo el mundo, número uno. Y en nuestro caso, lamentablemente, hay un elemento que nos ha ocasionado malestar generalizado, que combinado con el miedo, combinado con la fragilidad del sistema médico hospitalario, nos atrofia y nos impacta aún más, que es los niveles de corrupción que hemos visto, y en los cuales yo no quisiera entrar el día de hoy, porque ya de noticias negativas estamos bastante saturados. No, pero no, hay que ser objetivo. Las cosas hay que decirlas como son. Correcto. Y aunque lo tilden a uno de negativista, no hay que decirlas. Hay que decirlas con el ánimo de que se corrijan. Con el ánimo. Y mire que yo le tengo la pregunta para más adelante a don Federico Álvarez. Sí. Porque don Federico, como exfuncionario del Banco Centroamericano de Integración Económica, estuvo en la élite de los gerentes de bancos multilaterales. Y después de escuchar o de leer el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter,
del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, Sí. que ponía como referencia a Honduras en cuanto a adquisiciones con dineros públicos de insumos médicos. Como ejemplo, lo ponía como ejemplo de transparencia ayer. Fíjese bien, nosotros estamos revueltos por las denuncias de irregularidades que sobre la compra de insumos y equipos médicos se han producido, las denuncias que sobre todo esto se han producido. Y viene Luis Alberto Moreno ayer y dice en su Twitter, no, que Honduras es un ejemplo de referencia de cómo se deben hacer las compras de insumos y equipos médicos con dineros públicos. Entonces yo le voy a preguntar a don Federico Álvarez, que conoce ese mundo de los presidentes de los bancos, ¿qué piensa de esto? Sí, ese es el Twitter de Moreno. Ante la urgencia de comprar equipos e insumos médicos durante la pandemia, es vital garantizar la transparencia y la integridad de los procesos de adquisiciones con fondos públicos. Comparto un ejemplo en Honduras de cómo hacerlo. O sea, es contrario a lo que usted me está diciendo en este momento. Ahora bien, ese Twitter, le voy a decir, sea correcto o no, son buenas noticias para Honduras. ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer en este momento es presentarnos ante el mundo. El mundo está en crisis y nos presentamos como un país que no solamente tiene el problema de la pandemia, que no solamente tiene el impacto en la economía, sino también tenemos un problema de corrupción. Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Aquí tenemos que arreglar los problemas que todos sabemos que tenemos. Y cuando yo dije no quiero entrar en ese tema, a lo que me refiero es que hay que buscarle salidas. No podemos estar congelados. No podemos estar en un punto muerto, que es donde estamos en este momento. Inertes. Y tomando un poquito también del Twitter, le voy a decir un dato que va en línea con lo que vamos a hablar el día de hoy. Invertir en salud, de acuerdo al informe que publicó Boston Consulting y McKinsey la semana pasada, es un buen negocio para la productividad. Por cada dólar que se invierte en salud, la productividad en países como Honduras se eleva $4, regresa $4. Es buen negocio invertir en salud. La primera línea de defensa que tenemos como nación deberían ser nuestros médicos y nuestras enfermeras. Entonces ese Twitter no son malas noticias para Honduras. Todo lo contrario, pero sin embargo, la idea es buena, pero tenemos que traducirla a la realidad. Tenemos que ejecutarla de manera eficaz. Nuestros hospitales, nuestros 32 hospitales, la red de hospitales que tenemos, debería de ser suficiente si estuviesen bien dotados, bien equipados y los médicos y enfermeras bien protegidos. Si ellos están así, esa es nuestra primera línea de defensa. Yo como empresario, el paralelo de esta línea de defensa, pienso que la segunda línea de defensa de nuestra nación es nuestra capacidad productiva. Si no producimos, no pagamos impuestos. Sin pagar impuestos, no podemos operar como nación. Todo el aparato gubernamental se atrofia y tenemos que incurrir en deuda. No podemos pagar los salarios e invertir en las medidas que necesitamos en nuestros hospitales. Entonces, de nuevo la frase poderosa que escuché y que leí ahí en ese informe: invertir en la salud es generar prosperidad. Así está titulado el informe de McKinsey, publicado la semana pasada. Entonces, si usted quiere comenzar a resolver el problema, el Twitter tiene razón. Invirtamos en salud de manera eficiente. Que nuestros médicos no tengan que salir a las calles y pedir, por favor, tráiganos equipo de bioseguridad.
ellos no deberían de estar pidiendo que les llevemos mascarillas y que les llevemos respiradores. Si eso ocurre, Renato, vamos a tener la primera línea de defensa. Pero esta no funciona, insisto, si el aparato productivo está detenido. Gracias a Dios, sí, en el campo tenemos un aparato productivo operando todavía. Mire que a mí me parece que sería bueno lo que dice Luis Alberto Moreno si fuera cierto. Desde esa perspectiva a mí me parece bueno para Honduras si fuera cierto. A menos que no estemos interpretando correctamente lo que dice Moreno, pero literalmente lo que digo es lo que dice. Porque partir de una primicia ficticia, cuando la realidad que vemos aquí es no corregir los errores, es creer la mentira. Y quien ejecuta políticas públicas en base a mentira, los resultados son pobres, son mentirosos. La idea puede ser buena, mientras si la ejecutoria no es buena, entonces se convierte en una premisa falsa. Ahí es donde debemos de enfocarnos, tratar de resolver esa premisa. Y que conste que en este momento todo está en pura denuncia, que se investiga, luego se presentan los requerimientos fiscales si hay evidencias y un juez que determine la culpabilidad o no. Pero en este momento todo está en proceso de investigación, aunque hay serias denuncias de diversas instituciones, hasta el mismo COEP, empresariales, las cámaras de comercio más fuertes de Honduras, Tegucigalpa y Cortés, de los procesos irregulares que hemos visto en la adquisición de insumos y equipos médicos. Esta vez todo el mundo coincide en relación a la irregularidad, a los procesos malos e irregulares que se hicieron. Entonces por eso ha llamado la atención esa opinión de Luis Alberto Moreno. Pero bien, no nos perdamos, que el asunto lo vamos a tocar más adelante, está en el banco que lo vamos a tocar. Pero ahorita nos interesa cómo está repercutiendo esto en Honduras y cómo evitar que esta pandemia nos deje más arruinados. Ese es el puntito clave para mayor comprensión de toda la hondureñidad. ¿Cómo evitar que esta pandemia nos deje totalmente arruinados? Después de la pausa, el expresidente del BCE, Federico Álvarez. Frente gracias a Banco Atlántida. Crea tu usuario y conéctate a tu banca digital. Hazlo tú mismo desde tu celular. Damos lectura de inmediato a sus participaciones en nuestras redes sociales. Roger Núñez, el COVID o este gobierno, que sin medida ha saqueado todo lo que puede y donde puede. Eduardo Castellón, es difícil pensar en unas alternativas o decisiones económicas cuando de quien dependen principalmente es de las políticas de gobierno. Y si se ve por el retrovisor los últimos 4 meses, solo se ve una cosa: corrupción. No esperes sueños, solo verás pesadillas. Santos Sierra, bajar los jugosos salarios a los burócratas, reducir al mínimo el gasto corriente, recobrar la institucionalidad para recuperar lo saqueado por los corruptos, incentivar la inversión nacional y hacer de Honduras un país atractivo para la inversión extranjera. Raúl comenta, es sencillo que el Partido Nacional deje de robar y haya elecciones libres, pero eso no pasará. José Nils López, buenos días, bendiciones Honduras. Hay que copiar las buenas experiencias de otros países, pero sin mezquindad, sin ventajas, sin pensar en hacer negocios con la pobreza de la gente. Naún Isaac Echeverría, la COVID-19, dice. Un último mensaje, dice Mesa, disculpe, pero podrían preguntar a las personas que deberían responder qué pasó con los 9 millones de mascarillas que compraron o no. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan a nuestra plataforma de Twitter. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Pero es deber de nosotros invitar a personas que, aún coincidiendo con los planteamientos que hace la gente, trasciendan esos pensamientos para proponer cosas que nos permitan que la pandemia no nos termine de arruinar como nación. Es decir, todos sabemos lo que ya sabemos. Yo no demerito ningún comentario.
porque además coincido con buena parte de esos comentarios. Pero mi deber aquí es hacer personas que no solo me comenten lo obvio, sino que me digan, hay que proponer esto para que la pandemia no nos deje arruinados, para que nuestra economía resurja, para que aquí no perdamos el empleo todos. De eso se trata esto, señoras y señores. Por eso vamos a escuchar al expresidente del BCE, don Federico Álvarez, en este momento. Adelante, señor Álvarez. Muchas gracias, Renato. Bueno, yo tengo la impresión de que hay que tomar conciencia de la gravedad de la crisis. El problema más serio, según yo lo veo en este momento, es que es imposible predecir absolutamente nada, porque nadie sabe cuándo va a terminar este contagio, estas muertes, y cuándo se va a poder volver algún tipo, digamos, de productividad y de inicio de actividades. Al ritmo que se está contagiando la gente, al ritmo que se está muriendo, que desde luego es mucho mayor de lo que dice Sinajer, y no es porque Sinajer mienta, es que Sinajer refleja lo que virología le da como resultados, y virología no puede llegar a todo el país. Entonces es un indicio de las pruebas que el gobierno está haciendo, no es desde luego un indicio de lo que hacen los laboratorios privados ni lo que hacen los hospitales privados. Pero bueno, entonces en primer lugar no se puede predecir cuánto va a ser el daño, no se puede pronosticar porque no sabemos cuándo va a terminar. Cualquier cosa que uno diga pues está jalado de los pelos porque no hay una base sólida. La segunda cosa que es importante resaltar y que es quizá la prioridad en la que debemos enfocarnos es en que no afecte más a la estructura social del país. La estructura social del país, como sabemos, ahora ya no se habla de clases, se habla digamos, de estratos. Entonces está un estrato muy pobre, que ha sido muy alto en el país, 40 y pico %, un estrato, digamos, el que sigue para arriba, que es el estrato, digamos, de pobreza, que llega a ser en total, pues, no sé, 68%, y luego eso sube a lo que llamamos, digamos, estratos medios. El primer estrato medio son la economía informal. Y la economía informal es tremendamente grande en Honduras. Se estima que de toda la gente productiva, el 58% se dedica a la economía informal. Y esa economía informal es la que más tiene que sufrir, porque esa es la que no se puede confinar, esa es la gente que tiene que salir a trabajar, porque de eso vive, de ganárselo todos los días, no tiene un salario, digamos. Y luego pues siguen los que trabajan, digamos, en MIPYMES, en pequeñas empresas, los asalariados, digamos, y ahí va subiendo hasta llegar a los más ricos de los más ricos. Pero esa clase, ese estrato medio, hay que protegerlo, y como es el que más va a sufrir, de ahí es que se va a alimentar un crecimiento de la pobreza en Honduras. Y en la medida que sigamos con los efectos económicos que estamos viendo, aquí vamos a terminar con una estructura donde vamos a tener un estrato de pobreza que pudiera llegar al 73%. Imagínese usted un país donde el 73% de la población es pobre, y quizá de ese 73%, según estimaciones de la misma CEPAL para América Latina, pudiera llegar a ser un 50% en extrema pobreza. Ese es el tema esencial, porque un país con 75% de pobres y 50% en extrema pobreza es muy difícil de manejar y de operar. Entonces por ahí hay que ir buscando las soluciones, la protección de las MIPYMES, el darles las herramientas financieras para que las MIPYMES, que son los mayores empleadores del país, eso es importante resaltarlo también. A veces pensamos que la mayor generación de empleo se da en las empresas más grandes o en las maquilas, y no es cierto. Usted ve las cifras y las cifras nos indican que son las pequeñas y medianas empresas los mayores empleadores. Ese estrato hay que protegerlo, ese es el estrato más vulnerable. En estas crisis lo que generan en las empresas, me refiero, son sobre todo crisis de liquidez.
No es una crisis de patrimonio. Tal vez una vez que reabra podrá haber problemas de mercado y podemos hablar de eso, pero el problema inmediato es un problema de liquidez. Y ese problema de liquidez es, sin generar ingresos, ¿cómo le hago frente a mis obligaciones? Por eso es que las empresas pequeñas y medianas normalmente suspenden a los empleados. Por eso es que es necesario esas moratorias de la ENE y de otros servicios públicos, porque sin generar los ingresos no pueden hacerle frente. Es tan grave el problema de liquidez en las MIPYMES que la gran mayoría de las más pequeñas usan como capital de trabajo una tarjeta de crédito. A ese límite de iliquidez está. Entonces, la pandemia afecta, el estar cerrado, el estar sin generar ingresos, incrementa el problema de liquidez. Cuando una vez se permita que esas empresas comiencen a trabajar de nuevo, el problema que se enfrentan es el siguiente, Renato. No he venido generando, no tengo dinero, tengo topada, como decimos coloquialmente, la tarjeta de crédito y tengo que volver a comenzar. Pero inmediatamente está el ENE cobrándome, está el SANA cobrándome lo que no pagué, está los proveedores, tal vez alguno me está cobrando, me están cobrando los empleados que tenía en suspenso y comienza el gobierno, pues algo cobrará de impuestos, ¿verdad? No sé qué decidirá al final. Y los bancos. El banco va a llegar y me va a decir, mira, la tarjeta de crédito la tienes que pagar y tienes que pagar también la deuda que tienes. Entonces esta empresa comienza a sacar cuentas y dice, bueno, si yo comienzo a vender hoy, no es que voy a empezar a vender igual que lo que vendía antes. Voy a empezar desde muy pequeño y empezar a vender para arriba, poco a poco incrementando mis ventas. No tengo un centavo, tengo todas estas deudas. Mire, mejor cierro porque no puedo hacerle frente a las deudas. El gobierno ha ofrecido soluciones financieras para adquirir nuevos financiamientos, quizá para capital de trabajo, pero ese financiamiento no es el que la pequeña empresa necesita en este momento. Lo que necesita en este momento es que le resuelvan esas obligaciones que tiene que hacerle frente de inmediato, porque si no se resuelve esas obligaciones, entonces no va a poder empezar a trabajar. La otra cosa que quiero decir es, esa solución de cómo resolver esas obligaciones inmediatas no puede quedar en manos de la banca, porque aquí lo que se trata es de defender un interés público, y el interés público es, como digo, preservar el estrato medio de la sociedad, que más bien debería de crecer y reducir la pobreza, y no al revés, no que se disminuya y que se incremente la pobreza, como está previendo la CEPAL. Entonces, es un interés del Estado, del gobierno, proteger esa clase media. No es, un banco no le va a prestar, por ejemplo, para pagar la ENE y para pagar los trabajadores y para pagar salario, no le va a prestar para eso, porque primero tienes las obligaciones donde ya hoy día no puede pagar el banco, ¿cómo le va a prestar más dinero? Ese es el tema financiero que hay que resolver para no incrementar la pobreza, porque aquí y después está el tema de los que tienen hambre, de los que no pueden comer, que esa gente tiene que protegerse, y yo creo que en ese sentido hay que hacer una priorización del presupuesto nacional, donde de alguna manera se le haga llegar una ayuda eficaz, eficiente. Yo soy muy partidario de los traslados monetarios, pero independientemente de eso se tiene que encontrar una solución para que la gente no tenga hambre, y porque un padre que tiene en su casa su familia y está con hambre y no tiene ingresos, pues es capaz de muchas cosas, y eso no se quiere en la sociedad. A mí me llamó mucho la atención una frase de Alicia Bárcenas de la CEPAL, que dice: al final de esta crisis vamos a resultar más pobres, más desiguales, vamos a estar más hambrientos y más enojados. Imagínese usted, y es cierto, es una buena descripción de lo que puede pasar. No queremos salir de esta crisis
en esa situación donde se ha incrementado la pobreza, la desigualdad que ya es enorme en el país se incrementa todavía, y hay hambre y hay enojo, porque con eso no se puede construir nada. Entonces, habría que empezar a buscar soluciones de ese tipo de vista. Yo creo que el Estado es muy importante. Yo soy partidario de todos los economistas que dicen que tienen que haber políticas monetarias y políticas fiscales de expansión, es decir, de poder poner más dinero en circulación y bajar los costos del dinero, las tasas de interés, etcétera, para que haya un mayor consumo y una mayor demanda. Pero hay que contar con qué recursos cuento. Entonces, yo tengo que hacer una reformulación de mi presupuesto, y esa reformulación del presupuesto tiene que reflejar lo que es una estrategia de gobierno. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno tiene como estrategia nacional para superar esta situación? Esa estrategia se traduce, como digo, en una reformulación presupuestaria que puede que no sea necesariamente reducir gastos, lo que se necesita es reenfocar gastos. Gastos tienen que ir, como digo, principalmente a atender salud, educación, pobreza, etcétera, y la ayuda, yo insisto en eso, la ayuda a los informales y la ayuda a la mediana y pequeña empresa, para que esa pequeña y mediana empresa y esa informalidad pueda seguir teniendo ingresos y no pase a incrementar el número de pobres y de miserables en el país. Bueno, don Federico, la esencia del planteamiento de don Federico es que la banca no le va a resolver esos problemas inmediatos a la pequeña y mediana empresa. Que esa pequeña y mediana empresa que tiene que pagar esto, que tiene que pagar lo otro, que tiene que pagar esto, que tiene que pagar aquello, necesita oxigenación, pero que la banca no le va a prestar para pagar los salarios, las obligaciones contraídas. Las empresas necesitan flujo de efectivo, Renato. Entonces, ¿de dónde debe venir y cómo debe venir ese flujo de efectivo? Puntito clave en el debate. ¿Cómo se debe...? Yo tengo una propuesta, Renato. Ahí vamos. ¿Cómo se debe generar ese flujo, el efectivo, para evitar que las medianas y pequeñas empresas se mueran? Todo esto lo vamos a debatir con propuesta inmediatamente después de esta pausa comercial con Federico Álvarez y Rubén Darío Sordo. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahora es el club. Muy bien, ya va a continuar con la lectura de los mensajes Gabriel Andino, porque hay mensajes muy interesantes. Bueno, resulta que después de la operación quedamos desconectados los dos. Yo tampoco me puedo conectar porque quería que en pantalla... Hoy sí, ya me conecté. Ok, muy bien. Muy bien. ¿A dónde quiero llegar? A esto. Lo que leí hace algunos minutos, don Federico, lo que dijo la CEPAL. No podemos salir de esta crisis más pobres, desiguales, desnutridos y más enojados. Miren lo que dice doña Alicia Bárcenas. Y estuvo aquí, ahí donde está sentado don Rubén Darío Sordo, estuvo ella hace menos de un año. No podemos salir de esta crisis más pobres, desiguales, desnutridos y más enojados. Tenemos que crear condiciones para un pacto político-social, para un mejor estado de bienestar con mayor igualdad y sostenibilidad. Es lo que ha dicho Alicia Bárcenas en el 5º informe de la Comisión Económica para América Latina. Cambiar la estrategia de desarrollo. El crecimiento de la producción y el empleo es imprescindible. Nuevas tecnologías, eficiencia y productividad, pacto social y fiscal,
para alcanzar un estado de bienestar, un gran impulso para la sostenibilidad, reforzamiento y expansión de los esquemas de producción y productividad regional. Vamos a ver si... A ese concepto, Renato, se le denomina el contrato social. El contrato social entre las partes. El contrato social entre la clase política, el contrato social entre el sector privado, el contrato social con la iglesia, el contrato social con todos los actores. Y si vemos, obviamente hay alguien que aporta más y alguien que aporta menos a la mesa. Nos están pidiendo sacrificios que hemos hecho durante los últimos 4 meses, pero no todos estamos sacrificando la misma cuota. Y el mensaje de la CEPAL y de Federico es bien claro. Si no hacemos un replanteamiento de la estrategia de nación, lo que nos va a ocurrir es eso: más desiguales, más pobres, más enojados. Condiciones ideales para una desestabilización social. Si usted quiere alejar la inversión nacional o extranjera, no hablemos de la extranjera, hablemos de la nacional, es inmediatamente se aleja si el empresario, si nosotros como clase empresarial sentimos inestabilidad social. Eso lo dijo Marlon Tábara, lo ha dicho una infinidad de empresarios y de actores en el país. Una de las propuestas que traemos hoy a la mesa es que esta situación tenemos que atacarla juntos con una fuerza de tarea de múltiples actores para redibujar y reinventar el contrato social. ¿Y a qué me refiero con ese contrato social? El mundo era uno en febrero y es hoy un mundo totalmente diferente. Y cuando salgamos de la pandemia, el mundo va a ser totalmente diferente también a lo que tenemos hoy. Si no estábamos preparados para febrero o marzo, la pregunta es, ¿y estamos preparados para cuando salgamos? No estamos preparados. Entonces, ese contrato social hay que redibujarlo. La estrategia gubernamental hay que redirigirla, reenfocarla y dibujarla con transparencia, inclusive tomando la línea de pensamiento de Federico, reevaluar el presupuesto y redirigir recursos a las empresas, a las MIPYMES que requieren flujo de efectivo, a los más pobres, asegurarse que el tema alimentario está cubierto, porque hoy ese 60% de economía informal de la persona que necesita salir de su casa para agenciarse recursos, para traer pan a la mesa, él sale a la calle con el riesgo de contaminarse porque si no, no come. Entonces ese 60% de algún lado tiene que recibir recursos. Hay países que del presupuesto nacional, en los bancos, con su número de identificación, con su número de identidad, a la clase más pobre se le asigna cierta cantidad de recursos. Panamá lo está haciendo. No le está entregando una bolsa, le está entregando efectivo. Número 1. Número 2, esa deuda de tarjeta de crédito con la que operan las MIPYMES, con la tarjeta que ya está topada, está una tasa de interés altísima. ¿De cuánto? 45-50%. Con eso se financia la mayor parte de las MIPYMES. De alguna manera tenemos que trasladar esa deuda a condiciones muchísimo más blandas. De alguna manera. Y la única fuente es de recursos nacionales. Si hacemos uso racional, ordenado y transparente de los recursos,
el dinero ajusta. Si no se roba, como dice alguien, el dinero ajusta. Segundo punto. El tercero, la reinvención en tecnología y en conocimiento. La educación que teníamos el año pasado no nos sirve para el mundo post-pandemia. Muchos de nosotros tenemos que acostumbrarnos al teletrabajo, a trabajar desde casa, a usar la tecnología. En esta pandemia han habido ganadores y perdedores, Renato. Industrias que están ganando con la pandemia. La industria agroalimentaria, la industria médico-hospitalaria, la privada, la industria de telecomunicaciones. Y hay industrias que están perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Participar en las industrias ganadoras y mitigar los efectos en las industrias perdedoras. Ayudar a las MIPYMES con fondos mucho más blandos que una tarjeta de crédito. El tema de la moratoria en los pagos de impuestos, de servicios públicos. ¿Cómo le va a hacer frente a una MIPYME si no tiene ingresos? Aquí hay, la ecuación es bien sencilla para generar flujo de efectivo. Ingresos, que ahorita son 0, menos egresos, menos gastos, que son altísimos en este momento y que no hay fuente. Después de 4 meses las MIPYMES no tienen fuente de ingresos. De algún lado tiene que salir. En Estados Unidos lo que ha hecho el gobierno, que ya lleva 3 paquetes de ayuda, es que lo primero que dirigió el primer paquete fue inyectar fondos a las MIPYMES, a las pequeñas empresas. Fue lo primero que hicieron en Estados Unidos. Lo están haciendo en Inglaterra, lo están haciendo en Sudamérica, lo están haciendo en Asia. Nosotros no lo estamos haciendo. Queremos proteger esas pequeñas empresas de 2, 5, 10, 20 empleados. Protejámoslas dándoles financiamiento, dándoles acceso a financiamiento. Y por último, esto es algo bien importante y aquí lo viví en carne propia. Los entes del gobierno están paralizados y tienen paralizada la economía. El día de ayer yo necesitaba instalar una línea trifásica desde Teupacenti hasta una planta de proceso y entre la NE y la EH se tardaron 4 meses en autorizar el procedimiento. El día de ayer empezamos a ejecutarlo y la EH, que la tenemos hoy en el país, que supuestamente iba a mejorar la reducción en pérdidas, no lo está haciendo. Por la EH no terminamos el proceso. Personalmente me ponen en riesgo inversiones por más de 300 millones de lempiras y empleos de más de 150 personas. Si a mí me ocurre eso, estoy seguro que a todas las MIPYMES les está ocurriendo con prácticamente muchos de los actores en el sector gobierno. No están poniendo de su parte. Tenemos que reconstruir ese contrato social y ver de qué manera nos volvemos más efectivos. Muchas gracias, ingeniero Rubén Darío Sorto. El espacio ahora es para don Federico Álvarez, expresidente del BESI. Digo don Federico, recuerdo, hay que reformular ese presupuesto. Hay que ver cuánto tenemos para de ahí, si no es la banca que va a resolver los problemas inmediatos que tienen las MIPYMES, las demandas que tienen en este momento, las obligaciones que tienen en este momento, porque la banca no va a prestar para pagar salarios, no va a prestar para pagar la luz, no va a prestar para pagar el agua, no va a prestar para pagar esos servicios, y no hay liquidez en la mayor parte de MIPYMES. Entendí yo, reformulando el presupuesto y sabiendo con cuánto tenemos, podemos ayudarle para que no se mueran esas empresas que son las generadoras de la mayor parte de empleos en Honduras.
Don Federico me dijo, tengo una propuesta que me parece va encaminada a lo que anticipaba ya el ingeniero Rubén Darío Osorto. De repente se saca otro as bajo la manga y nos pone en perspectiva de otros elementos que son oportunos, que se conozcan, que se generen para abrir ciertas cabecitas. Adelante, don Federico Álvarez. Gracias. Quizá antes de mencionar la propuesta o de describirla, yo quisiera mencionar cuál es el problema que tiene la banca, porque hablamos de todo menos del sistema financiero y la banca es un sector que está en riesgo de tener pérdidas gigantescas, como lo hemos visto en el resto del mundo cuando hacen el informe de sus utilidades, que lo hacen de manera, digamos, cada 3-4 meses. Entonces, el problema que tiene la banca es desde el punto de vista banquero, digamos. El problema que tiene la banca es que no puede tirar a largo plazo toda su cartera, porque si tira a largo plazo toda su cartera o la mayoría de su cartera, que no va a poder pagar las obligaciones por falta de liquidez, entonces el mismo banco incurre él mismo en un riesgo de liquidez. Y explico por qué. Los depósitos que todos nosotros hacemos en la banca, para la banca esas son sus deudas. Ellos tienen una deuda con nosotros, de devolvernos esos depósitos cuando nosotros los requiramos o cuando venzan los plazos de los depósitos. Entonces, lo que depositamos, esa es la deuda del banco a la que tiene que hacer frente. Los ingresos del banco para poder pagar esas deudas es el cumplimiento de los préstamos, la recuperación de los préstamos, los intereses que se pagan, y entonces de ahí es que surge el dinero para poder hacerle frente a las deudas. Si yo cojo mis ingresos, que son esos préstamos, y los tiro todos a largo plazo, a muy largo plazo, entonces me quedo sin liquidez para poderle hacer frente a obligaciones inmediatas si alguien quiere, por ejemplo, retirar su dinero o si 3 o 4 inversionistas quieren. Entonces, eso en banca, eso se protege y eso se llama calce de cartera, calce de plazos. Es decir, los préstamos tienen que estar a un plazo similar al plazo de los depósitos para que haya una coincidencia en el flujo de caja y el banco pueda hacerle frente a esas obligaciones. Entonces, el banco, aunque quiera, no puede coger toda su cartera o la mayor parte de su cartera, como va a ser en el caso de esta crisis, y poderla tirar a largo plazo. Esa cartera pues habría que diferenciarla, porque hay cartera corporativa, también hay cartera de tarjeta de crédito, que es quizá la que tiene aún mayor riesgo. Pero entonces la banca está limitada. El gobierno ha puesto a disposición unos recursos en Banprovi que pudieran servir para esto que yo estoy diciendo del capital de trabajo, pudieran servir para eso. En primer lugar, esos recursos por alguna razón se están tardando mucho en llegar, y cuando uno llega al banco a pedirlos, pues no le ponen mucha atención. Entonces, el problema que tiene es que el banco, volvamos de nuevo a la perspectiva del banquero, yo tengo frente a mí a un pequeño empresario que me debe dinero y que ya tal vez está en mora porque ya se acabó la moratoria, o yo sé que no me puede pagar, o me ha dicho que no puede pagar. Entonces, yo primero tengo que atender eso. ¿Cómo hago para que este señor me pague? Y este señor viene y me dice, mire, fíjese que yo no le puedo pagar, pero présteme más. Entonces, yo no le puedo prestar más porque no me puede pagar. El gobierno lo que ha hecho es que ha dicho, bueno, yo le garantizo los créditos que le otorgue con Banprovi, pero la banca no tiene demasiada confianza en que esa garantía sea efectiva y se tarda mucho en concretarse. Entonces, la banca no, por eso es que digo que la banca no puede resolver el problema. Para mí el problema se resuelve si el gobierno pone a disposición de la banca unos fondos de redescuento de cartera. Esos fondos es una cartera demasiado grande, si yo cojo toda la cartera bancaria y lo quiero hacer demasiado grande, pero hay maneras de reducir y de enfocar a lo que llegue a los que más lo necesitan. Unos fondos de redescuento. Entonces,
Volvamos al mismo ejemplo. Aquí tengo frente a mí un señor que me dice que no me puede pagar la deuda. ¿Y por qué? Bueno, porque tal vez la cuota mensual son 80.000 empiras y él no tiene ahorita para pagarme 80.000 empiras. Entonces, yo lo que puedo hacer con esos fondos del Estado es coger esa cartera, tirarla a 12, a 15 años, reducir la cuota quizá de 80.000 a 10.000, a 15.000, donde ahí sí me la va a poder pagar, y como yo no quiero descalzarme en mi cartera, cojo ese crédito y lo llevo a los fondos de redescuento, y el fondo de redescuento me devuelve todo o parte. Pues yo creo que debe ser parte, quizá la mitad de los recursos de ese crédito. Entonces yo con esos recursos que ya tengo en mi caja puedo hacer otras operaciones de salvataje de la cartera, por ejemplo de cartera de banca personal o de tarjetas de crédito, que es más complicado. Esa operación es para la banca sumamente sencilla, ya la conoce, porque todo lo que es financiamiento de vivienda opera con fondos de redescuento. Ahora vamos al siguiente punto. La decisión de refinanciar sus deudas debe estar en manos, digamos, de alguna manera tiene que tener poder el que lo pide, para que el banco no quede como, digamos, el que decide si lo hago o no lo hago. Porque recordemos que cuando hay un refinanciamiento, cuando eso se tira a largo plazo y yo lo redescuento, mis utilidades bajan, porque el margen de intermediación está regulado, etcétera. Son tecnicismos, pero en esencia la banca va a ganar menos. Pero como el interés aquí es un interés público, es un interés de Estado, es un interés de gobierno, tiene que haber una regulación que de alguna manera obligue a la banca a decir, a este señor usted le va a retirar a largo plazo sus deudas actuales, le va a prestar un 15, un 20% más, y ese 15-20% también va a entrar en el refinanciamiento, que también se va a redescontar de cartera. Digamos, los fondos de redescuento. De esa manera yo protejo el sistema financiero porque le estoy dando recursos para que tenga liquidez, y al mismo tiempo estoy resolviendo el problema de las pequeñas y medianas empresas al poderle tirar sus recursos sus deudas o obligaciones a largo plazo, incluidas las obligaciones de inmediato que tiene para poder reabrir. Eso es algo sumamente sencillo. Claro, bueno, sencillo. Hay toda una matemática que hay que hacer de qué dimensión de cartera estamos hablando, y si se va a estructurar, por ejemplo, si el plazo es a 15 años, la banca podría quizá tirar su deuda, que hoy día está a 3 años, tirarla a 7 años, y después el gobierno la coge de ahí con el fondo de redescuento y la financia del 7 al 15. Y entonces le va a devolver esa parte del dinero. Eso es estructuración financiera, y eso es pues de sacar los cálculos financieros y ver cómo. Pero entonces se protege la banca, porque la banca hay que protegerla. La banca no le gusta hablar de sus problemas porque la banca tiene miedo de que se cree desconfianza, pero la banca tiene que protegerse también, porque si la dimensión del problema es tan grande como pensamos, la banca puede verse en dificultades, digamos, de liquidez también, y aquí hay que protegerlo, y luego se protege a la pequeña y mediana empresa para que siga existiendo. Yo repito, ¿cuál es el interés público? ¿Cuál es el interés de Estado? El interés de Estado es proteger el estrato medio para que ese estrato medio no pase a engrosar las filas de miseria y de pobreza. Proteger la generación de empleo, las fuentes de empleo, para que no haya más desempleo, y proteger también, digamos, el sistema financiero. Para mí esas son las prioridades. Desde luego que también pues hay que facilitar a la gran empresa alguna cosa que necesite, sobre todo en agilidad de trámites y de impuestos, para que pueda seguir operando de alguna manera. Pero ese es un plan no de mediano plazo, como hay cosas como las que dice mi amigo Sorto, que
son perfectas, pero ese es el mediano plazo, ¿verdad? Incrementar la tecnología es indispensable, pero de inmediato hay que resolver ese problema, porque si no, se destruye el aparato productivo del país, se genera mayor desempleo, ¿verdad? Se pone en riesgo el sistema financiero y habría un incremento de la estructura social de miseria y de pobres que harían inmanejable el país. Y por último, quiero mencionar algo más en el tiempo que usted amablemente me da. Ese pacto social del que habla Alicia Bárcenas, que es indispensable, porque el pacto social se debe traducir en una estrategia de país, que a su vez se traduce en un presupuesto nuevo, en una reformulación presupuestaria que incluye cómo voy a usar el financiamiento externo, y ese pacto social también se debe reflejar en un pacto fiscal, cosa que venimos posponiendo desde hace muchos años y que es indispensable. Pero ¿cómo se llega a un pacto? ¿Cómo se llega a un acuerdo? Y aquí viene un elemento que es un elemento un poco etéreo, pero que es esencial en la sociedad, en las finanzas, en la política, en todo. Es el tema de la confianza. La confianza es esencial para que las partes puedan llegar a acuerdos. Sin confianza no se puede llegar a acuerdos. Entonces, aquí hay un esfuerzo que hay que hacer de parte del gobierno por recuperar de alguna manera o fortalecer la confianza frente a la población, frente a toda la población. Con esa mayor confianza que eso se logra pues con un liderazgo transparente y tratando de que se vean las buenas intenciones de ayuda de forma concreta. Por eso digo que la estrategia de gobierno infunde confianza en la población y en su liderazgo. Con esa confianza es que se puede llegar a un acuerdo y a un pacto social, pero de inmediato tiene que haber por lo menos una estrategia planteada por el gobierno con una disposición de poder aceptar propuestas que fortalezcan, que mejoren esa estrategia. Y como digo, y me estoy repitiendo, esa estrategia tiene que reflejarse en un presupuesto. Y aquí quiero mencionar algo. El problema de la estructura, digamos, de las finanzas públicas es que la gran mayoría de los recursos se van en pago de salarios. Que se necesita toda esa gente que es hoy día empleado público, no necesariamente, porque hay empleados públicos que llenan los requisitos de la operatividad del Estado, pero esa masa de empleados se ha visto incrementada muchas veces por los requerimientos, digamos, de los activistas políticos después de que pasan las elecciones y que hay que darle trabajo a mucha gente, y sabemos de casos anecdóticos donde hay tanta gente que no alcanzan los escritorios, pues, y ha pasado. Pero yo no puedo fácilmente reducir esa masa, digamos, de empleados públicos, porque también para eso necesito dinero y se necesita de un plan. El BID en algún momento le había planteado a Honduras el poder hacer un plan de reducción del tamaño de la masa de empleados públicos sin desprotegerlos, y había todo un plan de cómo hacer la salida, y esa salida a ese empleado qué tipo de ayuda darle para que se reintegre al sector productivo privado de alguna manera. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy día? Pues como sabemos, el Congreso le autorizó al gobierno endeudarse en $2.500 millones más, lo cual nos va a dejar súper endeudados, con recursos y con ingresos muy limitados. Es probable que con estos 2.500 millones el servicio de la deuda sea casi igual a lo que es salud y educación juntos como rubros presupuestarios. Entonces, esa deuda hoy día se está usando mayoritariamente para poder pagar salarios. Sí, alguna parte, pues sí, se fue para pagar la ENE, pero todos son gastos recurrentes, me explico, Renato, todas son cosas que donde yo no resuelvo pagando porque mañana lo tengo que volver a pagar, como son los empleos, por eso se llama recurrente, ¿no? Entonces, esa deuda debería de usarse principalmente para el rescate de la economía y para poder ayudar
a los pobres para que puedan subsistir. Entonces, ese es un poco el planteamiento. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se requiere voluntad y se requiere deseo y desde luego se requiere apoyo de los organismos internacionales, que ante un planteamiento muy claro no hay ninguna posibilidad de que no lo apoyen y no lo hagan. Bueno, aunque no lo han dicho directamente, realizar todo esto implica desconfinar la economía. Quisiera que me hablaran de esto también. Ustedes no lo han dicho directamente, pero todo lo que están proponiendo es en función de que no se mueran las MIPYMES, las generadoras de la mayor cantidad de empleo en Honduras. Posiblemente un 70% de los empleos en Honduras los generan las MIPYMES. Y entonces, eso implicará desconfinar cuanto antes, de manera ordenada, la economía, que se reactive. No. Porque estas propuestas, ¿para qué sirven si las empresas están cerradas? Entiendo que... No necesariamente, Renato. bueno, explíquemelo luego. Explíquemelo luego. O adelántemelo en un minuto para no desconectar a la gente. Adelántemelo, don Federico. No, usted me dijo, no necesariamente. Sí, lo que pasa, vamos a ver, yo lo que tengo que tener es un mecanismo de protección para que eso no se deteriore, digamos, para que pueda volver a comenzar cuando corresponda volver a comenzar. Entonces esos recursos tienen que estar ahí, porque también pensemos, como decía al principio, nosotros no sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces también hay que proteger a la banca, porque la banca está sin ingresos y no puede cobrar sus deudas durante 3, 4, 5 meses más. Ahora, la apertura tiene que hacerse de manera gradual, de manera progresiva y con medidas integrales. Y le voy a mencionar por qué. Mire, el caso me lo dice, esto sí me lo dice en Honduras. Esto sí me lo dice después de la pausa. Esto sí me lo dice después de la pausa, don Federico. Vamos a algunos mensajes, luego la pausa comercial. Volvemos con Rubén Darío Sorto y Federico Álvarez. Gabriela. Leemos de inmediato, antes de irnos a la pausa, mensajes en nuestras redes sociales. Sebastián Pastor, frente a frente, dice: Moreno, del BID, ha sido un extraordinario socio y amigo en el desarrollo de Honduras. El apoyo del BID ha sido vital en programas que han mejorado condiciones de vida en los más vulnerables. Llegar a conclusiones sobre una herramienta sin conocerla es equivocado, comenta. Dice: Moreno ha sido un extraordinario socio, amigo en el desarrollo de Honduras. El apoyo del BID ha sido vital en programas que han mejorado condiciones de vida en los más vulnerables. Llegar a conclusiones sobre una herramienta sin conocerla es equivocado. Conclusiones sobre una herramienta sin conocerla es equivocado. Es que Honduras y el BID firmaron ahí un convenio. Pero bueno, literalmente el mensaje de Moreno, que aquí nadie lo ha satanizado, ¿verdad? Ha llegado un momento donde empresarios, instituciones del Estado hablan de irregularidades en los procesos de compra de insumos, médicos. De eso estamos hablando en este momento, y de equipo médico, ¿verdad? Y Moreno dice que Honduras es un referente en el proceso de adquisiciones de insumos y recursos médicos. Justamente cuando en el país se está debatiendo las irregularidades. Entonces ahí hay como una pequeña contradicción entre lo que percibe el país y debate el país y lo que dice Moreno. Recuerden que yo dije, le voy a preguntar a Federico Álvarez qué piensa, porque él ha estado conectado con ese mundo multilateral de créditos. Pero bueno, miren que yo no demerito ni satanizo ni lo que dijo Moreno, ni lo que dice don Sebastián Pastor, solo lo pongo ahí en el debate público para ver quién tiene más razón, ¿no? Así que continúe con los mensajes y luego vamos a la pausa, señorita Andino. Continuamos leyendo sus participaciones, mensajes a través de nuestras plataformas de redes sociales. Ismael Ochoa: en vez de decir la banca no va a prestar, la empresa despedirá o en el gobierno no pagará salarios, digamos
Vendamos el avión presidencial, vendamos el buque de guerra, reducir el ejército, etcétera. No ataque al pueblo que ya tiene suficiente con esta pandemia. Frank Montoya, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Héctor Alvarenga, lo que se debe hacer es cambiar el modelo económico, pues en Honduras se ha aplicado el keynesianismo, keynesianismo. Y eso se comprobó en los 90, que es una teoría económica fracasada. Esos países en los 90 cambiaron su modelo keynesiano y hoy son potencia. Alan Alvarenga y Marco Bográn se hizo los bigotes en Inves. Y lo peor de todo, que pasarán los años para que medio hagan el parapeto de un juicio mientras él huye de Honduras y lo dejarán libre. Y los políticos peleando por las elecciones. Definitivamente quedamos vergüenza internacional. Vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con Frente a Frente. Frente a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos destacando algunas noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, por cortesía de Banco de Occidente. Jair Bolsonaro da positivo a segunda prueba consecutiva de COVID-19. Hombre atropella con su vehículo a 2 sujetos que intentaban huir tras asaltar una tienda. ¿Cómo saber si eres un paciente asintomático de coronavirus? Así es la estrategia matemática para pruebas de COVID-19 que disminuiría el contagio y fue aplicada en la Segunda Guerra Mundial. Oxford afirma que hay un 80% de certeza que la vacuna contra el COVID-19 estará lista en septiembre. Elon Musk advierte sobre el segundo mayor peligro para los humanos y su ejemplo es insólito. Si alguien debía morir, tenía que ser yo, dice niño héroe que salvó a su hermana del ataque de un perro. Estas y otras informaciones puede ampliarlas ingresando a tunota.com, que es tu lugar en el mundo digital, por cortesía de Banco de Occidente, consulta de saldos, pago de servicios públicos y privados, pago de tarjetas de crédito. Pues nada más, descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y haga su día más fácil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos las 8:35 minutos de la mañana, ya vamos a cortar las respuestas en función de que el tiempo está por terminar. Para el programa está en comunicación con Frente a Frente el expresidente del Banco Central de Honduras, don Edwin Araque, que se suma a los aportes esta mañana. Don Edwin, buenos días. Muy buenos días, Renato. Y buenos días a los distinguidos panelistas. Un saludo a don Federico y al amigo Osorto. En efecto, considero que esta reacción, que es planetaria, el impacto apenas lo estamos sintiendo ahorita. El impacto mayor, de conformidad con los indicadores, es que la recesión mundial en el 2021 superará el 6%. Para este año hablamos de un decrecimiento mundial de 3% y el mayor impacto lo va a tener estos países de América Latina. Honduras con un promedio de 5.8 a 6.2%. ¿Cómo nos va a afectar la crisis? Bueno, ya se comentó que mínimo 500,000 desempleos, menos salario, menos aumento de salario. La cantidad de profesionales que se van a graduar van a tener dificultades serias para conseguir una oportunidad de empleo. Sin embargo, hay una gran ventaja. El sistema financiero de Honduras está robusto, está sólido y hay que aprovechar esta coyuntura. Por lo tanto, tengo una opinión distinta a lo presentado con don Federico, que ese calce de activo y pasivo del sistema financiero no se va a deteriorar tan fácilmente porque la gente no tiene que gastar, o sea, los depósitos se van a mantener siempre en el sistema bancario. El problema, sí coincido, es que la mora que se ha acumulado en estos meses sí puede impactar la capacidad de liquidez y de solvencia de algunos bancos, no de todos. Y es ahí donde surge la necesidad de tener esta estrategia de política monetaria, política crediticia y política fiscal. En primer lugar,
yo apuntaría a que Banprovi desembolse esos 6.000 millones de lempiras que tiene disponibles. Ese es un momento de desembolso oportuno. Y también centrar ese crédito a la micro y pequeña empresa. Y también aquí hay que hacer una salvedad. Hay una cantidad de micro y pequeña empresa, como dice don Federico, y Osorto, se financia a tasas del 45-50%. Eso es el mejor de los casos. En el peor de los casos se financia con el agiotista a tasas de interés diarias del 20%, que anualmente puede ser 600%. Es la realidad financiera y cómo opera nuestro micro y pequeño empresario. Pero también hay otros que tradicionalmente tuvieron acceso al crédito y están en la central de riesgos. Y ellos tienen capacidad operativa porque ya no pueden operar en el sistema financiero, ni en las cooperativas porque están en la central de riesgo. Entonces, ahí debe de priorizar el Estado una política pública de desembolsar crédito para minorar esa gran mora que se tiene y aliviar, rectificar el crédito a estos sectores que están operando, que son del día a día, que son generadores de empleo, y por lo tanto creo que esa sería una vía. Segunda vía, la que he planteado, Honduras, viendo la disponibilidad de reservas monetarias internacionales que ahorita el Banco Central publicado esta mañana, 7.744 millones de dólares. En la historia económica de Honduras nunca hemos tenido esa cantidad de reservas. Es un ahorro que es patrimonio nacional. Mi experiencia como expresidente del Banco Central, en el 2007-2008, nuestras reservas eran 2.500 millones. Y aún así, preservamos la estabilidad del tipo de cambio y dimos crédito. Ahora tenemos 3 veces más que esa cantidad. Por lo tanto, Honduras está solvente desde el punto financiero y no creo que sea prioritario estar endeudándose más porque tenemos recursos. Si no utilizamos estos recursos en el momento de crisis como actual, ¿cuándo lo vamos a utilizar? ¿O va a quedar la reserva monetaria como un símbolo de ahorro que tiene el país y teniendo un desahorro en la parte fiscal, un desahorro macroeconómico, porque la capacidad de Honduras o del hondureño común es que no tiene capacidad de ahorro, vive del día al día? Entonces, yo vuelvo a reiterar mi propuesta, Renato, de utilizar un 20% de las reservas monetarias internacionales, que equivaldrían como a 1.500 millones de dólares, para crear ese fondo que puede ser un fideicomiso directo, manejado o administrado por el Banco Central, y Banadesa para reactivar de nuevo la actividad productiva a la micro, pequeña sector agrícola. Tenemos que garantizar la seguridad alimentaria del país. Y otro también puede ser que el Banco Central, como lo ocurrió en el año 2008, creamos 10.000 millones de fideicomisos. Es lo que revitalizó la economía después de la crisis del 2008. Sin embargo, la característica de esta crisis es que en el 2008 sabíamos que se podía reactivar en el corto plazo. Era como una enfermedad que se iba a ir viriando paso a paso. Ahora no. Ahora, como dice don Federico, ha sido súbito este impacto y no sabemos cuándo va a darse la reactivación. Va a depender de que haya esa antibiótico o esa cura de la pandemia y nadie sabe de eso. Hay pronósticos de 20 meses, de un año, pero es indeterminado. Pero en el corto plazo, ¿qué hacemos? Estoy de acuerdo en hacer ese plan estratégico de financiar todas las actividades productivas. El sistema bancario está haciendo lo correcto, refinanciar deuda de la empresa, grande, pequeña. Pero vean un momento que el sector privado, por la misma solidez que tiene, se puede deteriorar en los próximos 6 meses, y eso sí es un riesgo. Porque si se paga toda la deuda a largo plazo, ¿cómo va a responder cuando ya dentro de unos 6, 8 meses empiece a reactivar la economía? Se necesita tener este salvataje del Estado como política pública. Y muchos países están haciendo emisión monetaria, bajando la tasa de política monetaria, que en este momento está en 4.5, que desde mi punto de vista es absurdo tener una tasa si la inflación está diciendo que es 2% a junio. Entonces tenemos el doble de una tasa
que es líder en el sistema bancario, y los bancos más bien dicen, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Entonces necesitamos también que el gobierno, los funcionarios, salgan de ese estado de asignosia. Están como paralizados, están como indiferentes, no tienen sensibilidad ni conciencia de la capacidad que tienen ellos para poder solventar esta crisis. Y el pueblo está desesperado, como dice Osorto, ansioso y con miedo. Y sobre todo, esa incertidumbre que está afectando a todos los agentes económicos. Por lo tanto, creo que, de nuevo, se tienen que sacar recursos públicos, como lo han hecho todos los países, emisión monetaria, respaldado en las reservas monetarias internacionales para activar ya la actividad productiva. Hay exceso de liquidez más bien. ¿Y cuál es el problema? Que no hay demanda. Y no hay demanda por la incertidumbre y por la falta de dirección de un gobierno que nos dé la política pública más apropiada en este momento post-pandemia. Así es que en buen momento creo que plantear la concertación, el pacto social, es muy importante, es decisivo. Quitarnos la mezquindad. Y de aquí le voy a relatar una pequeña anécdota en el próximo minuto. En el 2010 me invitan a Costa Rica a un foro de economistas de Centroamérica y América Latina. Y me dio un colega chileno, me dice, Edwin Araque, usted es pro-keynesiano, me dice. Su política fue citada porque era keynesiano. Yo le respondí, mire, le digo, en efecto, quien revivió a Keynes fue la crisis, la recesión mundial, y ahorita volvemos a revivirlo. Y mi respuesta fue, mire, mi política, podría ser keynesiana, pero no sé. Yo apliqué lo correcto de política macro en el país. Financiamos actividades productivas, establecí el tipo de cambio, creció la economía y eso hubo una captación de ingresos tributarios para dar subsidios, el fondo tecnológico, dar lo que es la matrícula gratis, y eso fue solidez del sistema. Y desde mi punto de vista, no importa la política que aplique, puede ser el gato negro o blanco, lo importante son los resultados, que case ratones. Así es que olvidemos de la parte ideológica de izquierda, de derecha, de conservadores o liberales. Necesitamos tener un pacto social para rescatar a Honduras de esta crisis. Y bienvenido pues los planteamientos que ha hecho Osorto y don Federico, que son bien oportunos, así que los felicito. Y felicito también a usted, Renato, porque ha sido bien proactivo en estas semanas de buscar las alternativas que requiere el país. Muchas gracias y pase buen día. No, y a usted por sus observaciones, su llamamiento a ese pacto social, su prioridad a solventar los problemas de Honduras, haciéndonos una tregua con eso de la izquierda y la derecha, con liberales, neoliberales, comunistas, socialistas del siglo XXI. A mí me agrada escuchar la ecuanimidad del expresidente del Banco Central, Edwin Araque, llamando justamente al puntito clave: no hay que dejar que se hunda Honduras, que se hunda más Honduras. Y convocando y llamando, insistiendo en ese pacto social del que habla Alicia Bárcenas y que hablan ustedes. Bueno, miren, como ya el tiempo es cortísimo, me dice una familia de esas MIPYMES que hay en Honduras: nosotros con mi esposo emprendimos un taller mecánico, lo empezamos en noviembre pasado, ya que donde mi esposo trabajaba la empresa tenía meses de no pagarle. Apenas en febrero empezamos a recuperarnos de la inversión y en marzo vino la pandemia. Desde ese mes no hemos podido generar dinero suficiente para pagar alquiler y pagarles el salario a 2 empleados, pero hemos sacado dinero de nuestros ahorros y de tarjetas de crédito para poder cumplir y no perder el local y no dejar sin dinero a las 2 familias que dependen de nosotros. Los clientes quieren que los atendamos. Tenemos todas las medidas de bioseguridad, pero las casas de repuesto están cerradas. Este mes no sabemos qué vamos a hacer para pagar, porque los bancos no nos ofrecen nada, ni una solución ofrecen. El dueño del local sigue cobrando, igual que antes de la pandemia. Los microempresarios nos sentimos frustrados, atados de manos, no sabemos qué hacer. Por eso es que pongo en el pensamiento de ustedes el debate de qué hacer entonces con todas estas propuestas si la economía sigue confinada. Estamos debatiendo esto, ¿verdad? Estamos debatiéndolo. Miren lo que dice esta microempresaria.
la implementación de medidas de bioseguridad en el comercio y en la industria debería de permitirnos, con el aval de los expertos en salud, con el aval de los expertos en virología, ir abriendo poco a poco la economía. Porque mantenerla congelada, mantenerla en un punto muerto, lo único que va a traer es más endeudamiento, más desempleo, más pobreza y más desesperanza. El estado de conciencia de la nación, de alguna manera tenemos que cambiarla y transmitir que esto no es permanente, que esto es temporal. Y de alguna manera también tenemos que implementar medidas en toda la sociedad de bioseguridad para poder abrir de manera gradual, y en eso coincido con Federico, de que se debe de abrir de manera gradual, ordenada, y reeducar al hondureño de que las medidas de bioseguridad vinieron para quedarse, Renato, vinieron para que no las usemos solamente en estos meses, sino que se queden como una práctica. El virus se queda. Y mientras no haya vacuna contra el virus, las medidas de bioseguridad de las que habla don Rubén Darío Sorto tendrán que ser fundamentales para evitar contagios. Esa mascarilla, según la OMS, es la mejor herramienta del momento, junto a la limpieza. Pero esa mascarilla, sobre todo, es la mejor herramienta mientras no llegue la vacuna. Y esas mismas autoridades dicen que el distanciamiento social, si bien es cierto, funciona, pero ya en este momento en la economía hondureña necesitamos recurrir a la siguiente fase que depende de las medidas de bioseguridad. La industria, el comercio, no lo podemos tener paralizado, pero ahí necesitamos de la asistencia de expertos. Yo he insistido en el caso de Taiwán. El vicepresidente de Taiwán, un virólogo experto, fue el que diseñó la estrategia para que prácticamente el virus no afectara a la economía de Taiwán. ¿En Taiwán están confinados o están trabajando? Están trabajando. La economía taiwanesa está totalmente abierta. El pueblo taiwanés tiene una característica. Número uno, es disciplinado, es educado, es sistemático, y esto que ellos vieron, este riesgo que hoy estamos viviendo, lo vieron hace 20 años y prepararon toda una infraestructura para un día como hoy, donde la pandemia está atacando al mundo. Sobre este tema de la reapertura económica se refiere después de la pausa Federico Álvarez. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Tigo. ¡Qué buena señal con la superrecarga! Diunsa te trae el verdadero 2x1. Diunsa, lo mejor para comprar. Voy a mostrarle algo que me interesó de unas fotografías de la empresa de don Rubén Darío Sorto. Voy con ellas en este momento. Miren, Rubén Darío es un hombre creativo, es un hombre súper creativo. Miren lo que está negociando, la hoja de café. ¿Qué es lo que hace con la hoja de café, Rubén Darío? La hoja de café es fuente de antioxidantes que se utilizan en medicamentos, en bebidas. Esa hoja de café, tratada adecuadamente, tiene más valor que el café mismo, entre 10 a 20 veces más. Si usted ve todas las medidas de bioseguridad en esa planta, obviamente el cliente en Estados Unidos y en Europa me dice, ¿cuánto me puedes mandar? Si nosotros implementamos medidas de bioseguridad de este tipo, podemos operar. Mire a los operarios, cuidándose en primer lugar su integridad y cuidando la integridad y la calidad de la hoja del árbol de café. Eso se exporta.
¿Para eso qué la ocupan, podemos, me dicen, la hoja de café? Medicamentos, para producir medicamentos. Tiene un ingrediente activo, la magniferina. La magniferina es un antiinflamatorio y es un antioxidante. Se utiliza en cosméticos, se utiliza en medicamentos, en nutracéuticos, en muchísimas aplicaciones. Y tiene más valor. La riqueza la tenemos en nuestro país. Lo que necesitamos es innovación disruptiva, tecnología. Y en esa planta eso es lo que hay, tecnología e innovación. Felipe Jaramillo del Banco Mundial, eso es lo que él propone, que hagamos. Reinventarnos con tecnología y con conocimiento. No hemos perdido ni un tan solo empleo en nuestras empresas porque eso es lo que aplicamos, eso es lo que debemos de buscar. ¿Cuántos empleos tiene? 120 permanentes. Y también produce café. Producimos café, producimos ingredientes para nutracéuticos, para medicamentos. 120 empleos genera. Sí, señor. Con razón, me estaba hablando de un monto de 300 millones hace poco y dije yo, Dios mío. Y pensar que este hombre me dijo a tiempo, hace algunos años, hagámonos socios, Renato, no, le digo yo. Y ahora me entusiasma con esas cantidades. Qué bien, lo felicito. Sé que lo hace con su padre también, ¿verdad? Así es, sí, con un grupo de hondureños. Mire, somos hondureños que creemos en este país. Los primeros que vamos a invertir en el país somos los hondureños y tenemos que generar esos empleos. Esos empleos no se pierden porque estamos produciendo lo que el mundo post-COVID demanda. O sea que usted ha estado exportando en estas semanas. Sí, señor. Y esto que estamos produciendo prácticamente es único en el país. Ese es uno de nuestros planteamientos, replicar nuestro modelo en un plan maestro de inversión nacional. No solamente tener esta planta, sino tener 5, 10, 20 plantas. El presidente de la República compró esa idea. Y le comento algo, de los países de la región, inmediatamente vinieron empresarios. Estamos replicando este modelo en Guatemala, vamos para Costa Rica. Este modelo basado en tecnología, basado en innovación, basado en bioseguridad, eso es lo que atrae inversión. Muy bien, los felicito, Rubén Darío. Muchas gracias. Los felicito y a sus socios. Hablemos de reapertura ya brevemente, don Federico Álvarez, porque todo esto que hemos hablado sin reapertura de nada sirve, ¿verdad? Es fundamental que estén operando las empresas. Adelante. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una reapertura y esa reapertura lo que yo digo es que tiene que tener soluciones integrales. Le iba a dar el ejemplo de Choloma. En Choloma se ha autorizado la apertura de las maquilas y lo que se ha hecho es que se ha permitido que sea cada maquila la que implemente las pruebas para determinar si los empleados tienen COVID o no tienen COVID y después que implemente las medidas de bioseguridad que se han acordado con la Asociación de Maquiladores. Yo estoy absolutamente seguro de que las maquilas están haciendo muy bien su trabajo porque son empresarios responsables y de ello depende el que puedan seguir funcionando. Lo que pasa, y me lo decía de la alcaldía de Choloma, es ¿qué pasa cuando la gente termina su trabajo? Se acaba el distanciamiento social, se acaban las medidas de bioseguridad, se acaba todo, salen, no sé, 10,000 personas a la calle, hay una aglomeración, están peleando por subirse a los autobuses, están buscando cómo llegar a sus casas, comprar algo en el camino y se acabó la bioseguridad. Entonces, me dicen de la alcaldía de Choloma que es de los lugares donde hay mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de muertes. Entonces, la apertura sí, la apertura cuidando el lugar de trabajo sí, pero también hay que tener una conciencia de la realidad de nuestro pueblo pobre, donde hablar de distanciamiento social cuando la mayoría de las viviendas son pequeñas y tienen que vivir medio hacinados, a veces en cuarterías, pues no. Entonces, yo lo que pienso es, primero, si voy a abrir una zona como Choloma, tengo que pensar en qué voy a hacer con la salida de los empleados. Tengo que pensar cómo los voy a transportar y tengo que pensar en cómo los llevo desde la casa al lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo a la casa. Me refiero en los cuidados que tengo que establecer como política estatal. La segunda cosa, y esto es lo más importante de todo, es cierto,
Hay países que son ejemplares en la apertura de la economía. Taiwán es uno de ellos y yo en eso estoy 100% de acuerdo. Pero es que nosotros tenemos un sector sanitario que ya venía destruido, que ya venía mal. Esos son países donde tienen un sistema sanitario muy fuerte. Entonces, en la misma medida que yo abro la economía, tengo que hacer una inversión muy, muy fuerte para fortalecer el sistema sanitario, para que los hospitales, para que todas las unidades de salud en los diferentes lugares trabajen también de una forma coordinada, pero con un gran apoyo. Yo creo que así como invita a un diálogo nacional sin distingo de todo, de la misma manera tiene que haber un diálogo más claro entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico para que juntos busquen la manera de proteger y fortalecer el sistema de salud. Con hospitales en la situación lamentable que están, no podemos seguir operando. Y esto no es de ahora. Ya había una queja muy fuerte de la debilidad del sistema, de la desatención del sistema, del desabastecimiento del sistema de salud antes de que comenzara la pandemia. Entonces, sí, apertura gradual, de forma integral, viendo todo el proceso y al mismo tiempo fortalecer el sistema sanitario, porque dada la situación de nuestro pueblo, el contagio pues siempre se va a dar y tenemos que estar listos a poderle brindar un sistema de salud de primer mundo, digamos. En eso no debería de haber escatimación. Muy bien. Un minuto para cada uno antes de ir a la última pausa, porque ya estamos a las 9:01. ¿Ustedes comparten ese criterio del doctor Edwin Araque, presidente del Banco Central, de utilizar el 20% de nuestras reservas, que en este momento andan por los 6.5, 7 meses de importaciones, que implicaría un 20% de 7.000, ¿cuánto es? Pudiésemos hablar de una disponibilidad de 1.000 millones. Como mínimo. Como mínimo. De 1.000 millones de dólares para materializar todo lo que ustedes han propuesto. Comienzo con don Federico. Sí, yo creo que efectivamente el país puede aprovechar el hecho de tener una sobreabundancia, digamos, de reservas internacionales, y yo sí creo que utilizar 1.500 millones es factible. En lo que diferenciamos con Edwin, a quien yo admiro y respeto mucho, es en su visión de que esos recursos, si es para el rescate del sector productivo o para estimular, digamos, el sector agrícola, tiene que ser manejado por la banca, porque ya sabemos que el sistema de banca pública no funciona, ni Banadesa funciona, ni Banprovi funciona, y esto es más eficiente. Pero claro, tiene que haber una regulación que haga posible que esos recursos lleguen de manera eficiente a los sectores productivos. Ahora, lo último que quiero decir, Renato, es no hay que esperar reabrir la economía para ayudar a la pequeña empresa. Y ahí está el mejor ejemplo con eso que usted leyó de esa pareja con el taller. El problema lo tiene hoy. El problema es cómo le paga el trabajador mañana. Aunque él no esté abierto, aunque no esté funcionando, él ya tiene problemas financieros que si no se atienden, esa persona va a cerrar el taller, va a terminar fracasando en su emprendimiento, y ese genera dos, y así hay 100 que generan dos y 1.000 que generan dos. No, pero igual no están trabajando, ese es el problema, ¿no? Tienen los problemas, pero no están operando porque las casas de repuestos, un taller mecánico, si las casas de repuestos están cerradas, de nada sirve. Medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Corto plazo en la línea de Correcto. Federico. Y eso, si mal no entendí, y recuerdo bien lo que dijo Edwin, habló de emisión monetaria también. Sí, la emisión monetaria tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque está soportada precisamente por reservas internacionales. Yo igual difiero con esa opinión. Yo no sobre emisión de papel moneda. Sí. No, yo utilizaría los recursos que se han guardado para una situación precisamente como esta. Es el ahorro de la nación, incluyendo las reservas. Sí, señor. 1.500 millones canalizados a través de la banca para invertir en infraestructura productiva, para invertir
en generación de empleo, en la industria de la construcción, en la industria agroalimentaria, que se necesita. Eso dinamiza la economía, siguiendo medidas de bioseguridad. O sea, aquí tenemos que trabajar juntos y de manera articulada y coordinada. La última pausa. Picolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras desde su celular o redes sociales. Afíliate al 2280-7045. Bueno, muchas gracias a nuestros dos panelistas de hoy. Gracias ingeniero Osorto. Muchas gracias. Mensaje al pueblo hondureño. En 30 segundos. Esperanza, sí hay esperanza. Vamos a salir adelante, pero tenemos que salir juntos de manera articulada, y aquí todos los actores, gobierno, sector privado, tenemos que trabajar de manera articulada. Olvidémonos de diferencias en este momento. Don Federico, no le pido que se ponga de pie, porque estaba viendo un video de un juicio virtual, y resulta que el abogado andaba sin pantalones y la jueza lo divisa. Abogado, le dice, pero usted está desnudo. No, le dice, si ando cubierto y no lo estoy viendo que está. Entonces, yo no quiero que le pase algo de eso a don Federico. No, pero le doy la seguridad de que estoy debidamente vestido desde muy temprano. Mire, Renato, el país es un país rico, es un país que tiene recursos naturales de sobra y que tiene posibilidades de reconstruirse y de hacer un país mejor, un país donde sea de riqueza para todos. Para mí lo más importante es terminar con la desigualdad y la pobreza. Ahora, yo hago mías las palabras de Edwin Araque. Dejemos de lado las diferencias políticas o las diferencias ideológicas y pongámonos a trabajar juntos. Aquí es muy importante que el gobierno mande un mensaje de transparencia para que genere de nuevo confianza, y juntos en un acuerdo reconstruiremos el país de donde sea. A lo mejor es de cero, pero lo reconstruiremos un país que sea de oportunidad y de equidad para todos. Me sumo a esas voces. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rubén Darío. Gracias, don Federico. Gracias a todos ustedes dentro y fuera de la República. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.